Hola a todos, es un gusto poder estar con ustedes de esta manera telemática para compartir un tema tan importante para el bienestar de las personas que atendemos día a día en los hospitales y en los centros de atención abierta en nuestro país y es tan importante para nosotros mismos en algún momento en calidad de paciente llegar a evidenciarlo. Soy Beatriz Parada, soy enfermera, magíster en bioética, académica de la Universidad Católica del Norte y miembro permanente del Comité Ético Científico. Y el tema que los invito a que discutamos es calidad, dignidad y pandemia. El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre el ámbito respeto por la dignidad de las personas en el contexto de los procesos de calidad institucional en estos tiempos de pandemia, recordando siempre que los procesos de calidad están establecidos para las instituciones abiertas y cerradas en salud y que el respeto por la dignidad de las personas es un ámbito permanente en todo tipo de instituciones, centros de diálisis, laboratorios, CESFAM, hospitales, clínicas privadas, en todo ámbito. Este es un pilar central y fundamental para la acreditación de las instituciones. Pero si queremos partir desde lo más básico y buscar el concepto de dignidad tan demandado por nuestra sociedad, tan requerido por nosotros mismos, tenemos que reconocer que es un concepto bastante esquivo, difícil de definir, y que al menos hay tres elementos centrales que me parece importante destacar. Primero, dignidad implica algo que es valioso. Es tan valioso, es tan preciado, que es invaluable, no se puede poner precio. Por lo tanto, cuando digo que una persona tiene dignidad, quiere decir que es una persona que no es inventariable, no se puede comprar, no se puede vender. No hay nada que yo pueda pagar para remediar el daño que haga en una persona. A eso me refiero con dignidad. Este concepto está íntimamente ligado a la autogestión. Esta persona es capaz de tomar sus decisiones porque tiene una capacidad racional de fondo. Y finalmente, la dignidad está vinculada a la pertenencia a la especie. Por lo tanto, un recién nacido, un adulto mayor, una persona con dificultad cognitiva por enfermedad o por droga o por cualquier otro evento accidental que impida su capacidad de autogestión, no le impide pertenecer a la especie humana y por lo tanto entre todos apañamos, apoyamos y empujamos esta dignidad de especie, ¿sí? Esta dignidad vinculada a la esencia. Por lo tanto, no hay ningún momento en la vida de una persona en que deje de ser digna, ni por ser buena ni por ser mala, o por alguna actividad que haya cometido, o por alguna situación en la que esté, ¿sí? Teniendo eso en claro, también podemos identificar algunos elementos que constituyen o que en los que se manifiesta la dignidad de la persona. Ciertamente la dimensión física es importante, ¿cierto? Yo no puedo respetar a una persona sin respetar su cuerpo. Y con respetar su cuerpo me estoy refiriendo a su capacidad de raciocinio, a su capacidad de pensar y tomar decisiones. Me refiero también a su pudor, al respeto por sus órganos, por su cuerpo, por su desnudez. Me estoy refiriendo a su seguridad en la atención y me estoy refiriendo también a el apoyo en la toma de decisiones, ya que esta persona es capaz de tomar sus decisiones, a lo mejor le falta conocimiento y por lo tanto parte de la dimensión física del cuidado por la dignidad es apoyar y contribuir a la correcta toma de decisiones. Pero también está la dimensión emocional, que tiene que ver con el acompañamiento y la contención que esta persona requiere, y eso es tan parte de la dignidad como el cuidado de lo físico. El miedo, la angustia, la soledad son emociones tremendamente importantes que está demostrado que afectan el proceso de recuperación y de rehabilitación de la salud. Por lo tanto, el acompañamiento y la contención son esenciales. Asimismo, el entender a la persona implica identificar su dimensión relacional. Cada uno de nosotros manifiesta su propio ser a través de relaciones con otros, con sus padres, con sus hijos, con sus afectos, con sus parejas, con sus amigos. Nos entendemos como seres sociales.
Por lo tanto, la dimensión relacional apunta a todo aquello que tiene relación con las visitas, con la compañía al final de la vida, con la expresión, con la comunicación, con la capacidad de vincularme a otra persona. Y finalmente la dimensión espiritual, que no es para nada menos importante porque implica esta mirada trascendente de cada persona a lo que interpreta que es el sentido de su vida y el destino de su vida. La ley de deberes y derechos considera todos estos aspectos, todas estas dimensiones de la dignidad de la persona y las recoge en criterios, puntos específicos de la ley de deberes y derechos que luego se transfieren a el proceso de acreditación en la dimensión respeto por la dignidad de las personas. Por lo tanto, todo esto que vemos como tan teórico, tan abstracto, va de alguna manera a hacerse patente en el cuidado de una persona en el contexto de su atención de salud. ¿Cuáles son entonces las acciones que podemos? Bien, cuando hablamos entonces de cuidado de calidad centrado en el paciente, estamos hablando de una acción específica que orienta nuestro quehacer técnico, nuestra forma de ser ético y nuestra preocupación afectiva por la otra persona, explorando sus valores y los de su familia, los de su comunidad, los que a él le importan, y de alguna manera buscando conciliarlos con las prioridades de una práctica clínica rigurosa y basada en experiencias y en evidencia científica, demostrable, repetible, replicable. Para contextualizar lo que sigue de la presentación, los invito a revisar este testimonio. La muerte merodea el hospital. Este es el testimonio de un cardiólogo romano de 65 años que sufrió COVID. Pude haber elegido un caso local, pero la verdad me parece que este testimonio no resulta más neutro, pero a la vez da luces bastante claras, cortitas, de lo que quiero que revisemos a continuación. Nos dice, tenía dolores extraños. Como médico me di cuenta que era pulmonía. Sentía como un mico aferrado a mi espalda. Así describía un paciente mío su síntoma y ahora lo sentía yo. El tratamiento para la terapia con oxígeno es doloroso. Buscar la arteria radial es difícil. Lo hacían hasta 2 veces al día. Me ayudó a ser médico. Tocaba soportar el dolor mientras otros pacientes gritaban desesperados. ¡Basta, basta! Le administraron antivirales contra la malaria, el SIDA, el tazalizumab contra la artritis. Nada que estuviera validado. La noche era el momento más duro. No podía dormir. La angustia invadía la habitación. Llegaban las pesadillas, rondaba la muerte. Temía morir sin poder agarrarme de la mano de mis familiares. Me llenaba de desesperación. Los médicos y enfermeras estaban completamente tapados. Manos, pies, cabeza, doble bata, doble guante. Podía solo ver los ojos detrás de la mascarilla de vidrio. Ojos afectuosos. Escuchaba solo sus voces. Muchos eran jóvenes, médicos en primera línea. Era el momento de la esperanza. Escogí este testimonio porque en poquitas líneas cuenta gran parte del sufrimiento de un paciente hospitalizado hoy en tiempos de pandemia. Y no solamente, en este caso, es efectivamente un paciente COVID positivo, pero no necesariamente. ¿Qué significa hospitalizarse hoy? Cualquier enfermedad, cualquier experiencia de dolor físico nos implica enfrentarnos al miedo, enfrentarnos al aislamiento, a la soledad hoy. Todo lo que construimos por años, de acercamiento al hospital amigo, el cuidado humanizado, este año ha sido un gran paréntesis sostenido por la evidencia científica del riesgo que implica la cohabitación. Por lo tanto, subrayé en negro algunos aspectos que voy a profundizar para ver cómo de alguna manera podemos avanzar para mitigar el sufrimiento de las personas en esta situación. ¿Cómo contribuimos hoy al respeto por la dignidad de las personas? Se me ocurrió tomar, como ya les decía al principio, el
programa de acreditación de estas instituciones que tiene estos 5 elementos. Si ustedes se fijan, pensando en el testimonio que acabamos de leer, están las 5 presentes: trato digno, información, investigación en salud, docencia clínica, que yo le asocio a esto de las personas jóvenes atendiendo, y el comité de ética asistencial. Veámoslos uno a uno. Bien, entonces, veamos el trato digno. Es el primer criterio de este ámbito, respeto por la dignidad de las personas en los programas de acreditación, y hace referencia a que la institución debe compartir con los pacientes, con los usuarios de cada institución, estos deberes y derechos que están abiertamente publicados, y la intención es que las personas se empoderen de a qué tienen derecho a la intención de la institución. Y por lo mismo también pide este criterio que existan OIR disponible y que exista esta oficina, ojo, de informaciones, reclamos, agradecimientos y solicitudes. Pero en este contexto de pandemia esto va mucho, mucho más allá. El estado de excepción ha restringido muchos de estos derechos y por lo tanto la compañía hoy es un lujo más que un derecho. No la tenemos en el contexto de hospitalización. La soledad es lo más frecuente. Lo único que vemos es a los mismos funcionarios que cambian de turno y que depende en el fondo de su qué tan apurados están, qué tan ocupados están, y de su propia personalidad, cuánto afecto va a recibir el paciente en este proceso o cuánta simple buena atención técnica. Pero muchos funcionarios han suplido esta realidad con sus propios celulares, porque resulta que así como hay niños que vienen al mundo y están solitos en las primeras horas o incluso cuando deben quedarse hospitalizados, quedan solos en el contexto de su hospitalización, ni siquiera tienen acceso hoy a los lactarios, a la lactancia materna. También hay muchos pacientes que están falleciendo solos. Y es el caso del testimonio que escuchamos recién. Puse ahí la cita: sentía como un mico aferrado a la espalda. Es para mí un ejemplo claro de lo que significa el miedo que genera esta sensación de no poder respirar y esta posibilidad de muerte cierta. Y en este contexto, cuando uno tiene miedo, lo que uno quiere es a su familia, lo que uno quiere es acompañarse y no quiere estar solo. Por lo tanto, me parece fundamental aquellas instituciones que han hecho norma y han hecho práctica instructivos serios de cómo acompañar al paciente y cómo comunicar a este paciente con sus familiares. No puede ser que los familiares dejen a su padre, a su madre, a su hijo y no sepan de ellos hasta que le den de alta o hasta que le informen que se murió. La norma más básica en muchos hospitales es llamar una vez al día, y la información que se entrega es si el paciente está estable o si el paciente está grave, y un familiar no tiene por qué interpretar eso. De hecho, yo trabajando 10 años en urgencia no sabría interpretar que me digan está grave. ¿Grave qué? Que los pulmones, el riñón, el cerebro, que el corazón. ¿Qué es lo que está grave? ¿Dónde está? Eh, la comunicación en el contexto del trato digno y el cómo es muy delicado dejarlo a la mano de la buena voluntad de las personas. Es un elemento que debiera tomarse, institucionalizarse y estructurarse con una norma. ¿Cómo vamos a hacer que las personas puedan acceder a este acompañamiento telemático que hoy tenemos o podríamos tener disponible? Asimismo, dentro del mismo contexto, los elementos de protección personal tan necesarios para nuestros funcionarios y para su bienestar son también una nueva distancia con el paciente. Si ya es terrible ver solamente a funcionarios de salud, más terrible es no verlos a través de todo este equipo de protección. Fundamental que la institución se haga cargo del cuidado de sus funcionarios, pero también fundamental idear alguna estrategia, por ejemplo, una credencial más visible, no lo sé, presentarse con un cartelito, como también lo han hecho en algunas instituciones, de tal manera que el paciente hospitalizado, aislado, sienta que comprenden su situación, comprenden su aislamiento y que de alguna manera, a pesar de la adversidad, se quiere vencer. El segundo aspecto es la comunicación de la información y hace referencia al proceso de consentimiento informado. Muy comentado, ya muy conocido y sin embargo altamente insuficiente aún.
El consentimiento informado, lejos de ser un documento que se firma, es un proceso en que se le informa al paciente lo que tiene y todas sus opciones de tratamiento, y el paciente capaz, competente, entendiendo toda esta información, toma una decisión. Y el trabajo aquí del equipo de salud es acompañar esa toma de decisión, es dar toda la información, es aclarar todas las dudas para poder elegir. Lo que pasa es que en la situación actual del COVID hay cosas que no se pueden elegir. Un paciente enfermo o gravemente enfermo de COVID no se puede ir a la casa, no puede elegir no tratarse, no puede elegir una persona no aislarse del COVID hoy, por ejemplo. Por lo tanto, hay muy poco tiempo, hay muy pocos funcionarios, hay muchos funcionarios con licencia médica, el personal está ciertamente agotado y con mucha razón, porque además del estrés y el miedo en el trabajo, genera mucha angustia. Pero en este contexto, la información es crucial. Eh, Porque va a tener que ser explicada las veces que sea necesaria, porque si no vamos a tener a todos los pacientes hospitalizados con un carabinero al lado para que no se escapen. En el caso del testimonio que escuchábamos recién, dice, me ayudó a ser médico, tocaba soportar dolor mientras otros pacientes gritaban desesperados, basta, basta. ¿Por qué me sirvió ser médico? Porque entendía el proceso, porque sabía lo que iba. Es vital la información al paciente y la información a la familia. Una familia asustada es una familia que va a reclamar, que va a agredir, que va a reaccionar molesta y poco colaborativa. Una familia informada va a ser una familia mucho más tranquila y mucho más colaboradora. Por eso el proceso de información en el COVID también debe ser algo normado desde la institución. No basta un llamado al día que diga el paciente está estable o el paciente está grave, ¿sí? Hay que explicar cómo está, cómo se siente, tiene miedo, respira bien, respira mal. Lo que nosotros querríamos escuchar si fuera nuestro familiar hospitalizado. Respecto a la investigación en salud, que es el tercer aspecto que se evalúa, eh, la acreditación, los programas de acreditación nos piden que cualquier investigación clínica pase por un comité ético científico acreditado antes de iniciar su fase de trabajo de campo. Pero cuando ocurre algo tan grande como fue el COVID, se dio la necesidad de realizar procesos paralelos con elementos que habían dado resultado, en el fondo buscando elementos paliativos a algunos de los síntomas en base a la experiencia que había con otras patologías, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de este médico en Italia, en que se probaron elementos que no estaban validados. Habrán escuchado ustedes el tema de la hidroxicloroquina, el tema de las terapias con plasma. Hoy en Chile, menos mal nos llegó un poco más tardío el virus al país y por lo tanto hubo cierto tiempo de aplicar experiencias previas, como el caso, por ejemplo, de las terapias del plasma que ya habían sido ampliamente probadas y aprobadas en tratamientos como el ANTA u otros virus. Y el tema de las vacunas también está avanzado en el mundo y ya están los comités éticos científicos en preparación en Chile para revisar esos protocolos. Esto es fundamental. La garantía de seguridad debe ser algo que no se puede obviar y no puede pasar rápido en los hospitales, en los procesos de acreditación y en los procesos de calidad de cada institución. La revisión de protocolos implica una mirada detenida en el valor del procedimiento, en la validez del estudio, en sus datos estadísticos, en su metodología, en la elección de los participantes del estudio, en los procesos de consentimiento informado. Cada una de las etapas que revisa un comité ético científico apuntan a garantizar el cuidado irrestricto hacia los sujetos participantes de la investigación y por eso es algo que no se puede salvar y que no se puede apurar. Debe ocupar los tiempos que amerite para hacerse con absoluto cuidado y atención por la persona. Respecto a la docencia clínica, evidentemente en un estado de excepción epidemiológica hay que ser muy cuidadoso y hay que disminuir la posibilidad de riesgo a toda la sociedad y eso incluye también a los estudiantes. Por lo tanto,
es muy razonable que durante este año se haya disminuido los estudiantes en los campos clínicos. Pero asimismo, estos mismos estudiantes que no han encontrado posibilidad de continuar sus estudios se han visto posibilitados a ser contratados para apoyar a los hospitales en otras tareas, como auxiliares de servicio, como técnicos paramédicos. Me pareció importante lo que dice en cuanto a testimonio este paciente, cuando dice que ve a gente joven que le habla con afecto y que ve ojos afectuosos, porque esa es una virtud de los estudiantes. Esta cosa del despertar vocacional, el querer cuidar, el querer ayudar, me parece que es un valor fundamental que de alguna manera las instituciones de salud y las universidades debiéramos potenciar un trabajo en conjunto permanente, con una mirada permanente al cuidado común y a la construcción de caminos de mejora en el bienestar de las personas. No es tan irrisorio pensarlo cuando consideramos que al ingresar personal de servicios de educación en una institución clínica, se duplica la mano de obra y se puede mejorar mucho más la gestión, a la vez que puede aumentar la supervisión y el control. Por lo tanto, me parece que es un elemento esencial de calidad en que debe potenciarse y trabajarse en conjunto. Finalmente, el Comité de Ética Asistencial, eh, porque en el ejemplo que vimos, este paciente, este médico, es médico, tiene mucha información y por lo tanto su toma de decisiones probablemente está bastante apañada, acompañada en sus pares, en sus colegas. Pero cuando una persona común y corriente se hospitaliza, cruzan muchos valores, muchos conflictos personales, muchos temas de vida, historia, cultura, tradición, que no necesariamente se siente interpretado por el equipo de salud que le esté atendiendo. Religión, formas de entender la vida y formas de entender la muerte. Por lo tanto, el Comité Ético Asistencial es clave y es vital para mediar en esta comunicación, para contribuir a solucionar y a tomar decisiones complejas. En tiempos de pandemia, el aporte de los comités asistenciales es vital, así como educar al personal y a la comunidad, elaborar guías, protocolos y manuales que contribuyan y potencien la comunicación con la familia, que contribuyan y potencien el acercamiento de este paciente que está aislado con sus seres queridos. Y también proteger y promover los derechos de las personas siempre en el contexto de atención de salud. Pero evidentemente cuando hay crisis es necesario que se intensifique entonces su actuar. Y allí surge la necesidad de poner esta foto como conclusión. Cuando tenemos la suerte de ver un paisaje así en el sur de Chile, tendemos a decir, oh, qué bonita la Araucaria. Bueno, en la realidad en que estamos hoy, tendemos a mirar el panorama sanitario y decimos, uy, qué impresionante lo que está haciendo el COVID en el mundo, cómo nos cambió la vida, cómo nos cambió las relaciones, cómo nos cambió la forma de trabajar. Y no sabemos hasta dónde nos está cambiando este virus. Sin embargo, es un virus más en un montón de virus en el que estamos habitualmente trabajando los funcionarios de salud y también es un problema más que nos dificulta quizás este respeto por la dignidad de las personas en el marco de la atención de salud, pero sin embargo hay todo un bosque atrás, que lo hemos tenido siempre y que no lo podemos dejar de mirar. Mucho de lo que conversamos aquí lo trae el distanciamiento social y lo trae el temor a este virus desconocido. Pero también hay mucho más en el respeto a la dignidad de las personas en el marco de la atención de salud que responde más bien a necesidades que deben ser evaluadas permanentemente por las instituciones. La formación de su personal, la cantidad de personal para atender las demandas reales de su institución, la cantidad de equipos técnicos y procedimientos suficientes para responder en calidad y cantidad a esas necesidades. No podemos dejar de mirar estas variables y no podemos dejar de motivar, de movilizar los afectos de las personas. Finalmente, solo decir que cuando hablamos de calidad en el respeto a la dignidad, hay una sola medida certera. Y esa es preguntarse si el que está en la camilla soy yo, o es mi hijo,
o es mi pareja, o es mi padre, ¿es suficiente como lo estoy cuidando? ¿O hay algo más que puedo hacer? Tal vez tengo que llamar a informar más, tal vez tengo que permitir entrar a acompañar. ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que el que está en la camilla es la persona que más amo? Sin duda, esa medida de calidad es infalible. Les agradezco mucho su atención y les dejo ahí mi correo electrónico por cualquier duda o comentario.